El mundo del ocio abarca un montón de cosas. Pueden ser parques temáticos, espectáculos, parques de atracciones incluso, que son diferentes a parques temáticos, pero también incluye los room escapes, o escape rooms, como lo conozcas mejor. Y en concreto, los escape rooms de miedo se están popularizando muchísimo, especialmente esta década. Así que hoy, en este vídeo, voy a contarte mis 10 room escapes favoritos que puedes encontrar en Barcelona, provincia. Así que quédate hasta el final del vídeo para ver cuáles son mis recomendaciones para hacer en Barcelona. ¡Empezamos! Y empezamos con el primer room escape, que se llama La Consulta, está en Badalona y es de Escapisme Experience. Vamos a ver su tráiler. Quiero aclarar que en este vídeo no va a haber ningún tipo de spoiler sobre ningún room escape de los que vais a ver aquí, con lo cual podéis verlo tranquilos, son mis recomendaciones y no voy a desvelaros nada de lo que ocurre en ninguna de las salas, por respeto a la sala para empezar, ¿de acuerdo? Vamos con la historia. La ciudad está de enhorabuena. IBR Medical ha abierto sus puertas. Un centro médico muy avanzado tecnológicamente y con un personal excelentemente cualificado. La visita a nuestra clínica IBR Medical, dirigida por el Dr. Ricardo Villaverde, hará desaparecer todas vuestras patologías. No esperes más y pide cita ya en La Consulta. Ricardo os espera. O tal vez no. Bien, como veis aquí, este es un room escape que dura unos 90 minutos. Tiene dos modos de, podríamos decir, dos niveles de miedo. Está el nivel tensión y el nivel terror. El nivel tensión normalmente en los room escapes de miedo pues quiere decir que nadie va a visitarte, sino que es solamente el ambiente del lugar con música, olores, sonidos, pues van a acompañarte en tu estancia en este lugar. En cambio el modo terror sí que implica ya ciertas visitas, con lo cual iremos viendo en cada uno de estos room escapes cuál es el nivel que tiene cada uno que podemos contratar o no. En principio el precio siempre es el mismo, sea la modalidad de miedo que sea, ¿de acuerdo? La dificultad es moderada y está pensada para entre 2 y 6 jugadores. Si lo hacéis 2 personas, evidentemente lo vais a pasar peor, y si lo hacéis 6, el miedo se reparte un poquito, ¿de acuerdo? Si vemos ahora la puntuación, las puntuaciones que vamos a ver en este ranking que te voy a ofrecer, del cual hoy vemos la primera parte, la segunda parte la veremos otro día, por esto es importante que te suscribas al canal para verla. Pues vamos a ver las puntuaciones que están sacadas de la página web escapecollector.com, que es mi sitio un poco de confianza, no está patrocinado el vídeo, por favor, pero es mi sitio de confianza donde, bueno, pongo mis opiniones y antes de ir a un room escape pues veo un poco las reseñas que hay y las puntuaciones que tiene a partir de puntuaciones de usuarios que han hecho la sala. Y vemos que La Consulta, pues en cuanto a historia tiene un 7,5 más o menos, la ambientación un 8,45, doy fe porque la ambientación de La Consulta está muy bien hecha, realmente cuesta mucho diferenciar que estás en un sitio ficticio porque está demasiado bien hecho, especialmente al principio, cuando entras en La Consulta cuesta creer que estés en un room escape. En cuanto a puzzles, un 7,92, la verdad que está muy bien porque tiene puzzles muy distintos, no abusa de los candados, que es una cosa que cuando vas a un room escape, especialmente de miedo, pues cuando hay muchos candados ya es como que te hace estar consciente de que estás en un room escape y te quita la historia, con lo cual está muy bien. Game Master 8,57, espectacular la participación del Game Master en La Consulta, me encantó y es realmente persistente, incluso llega a haber un poco como de roleo, interacción interesante y me gustó muchísimo. Terror 7,17, no es de los que los pasas peor, aunque esto del terror es muy subjetivo porque cada uno teme a distintas cosas, pero sin lugar a dudas es una muy buena opción si quieres un room escape de un miedo intermedio altito y la verdad que tiene escenas muy icónicas y la verdad que es un escape room donde puedes hacerlo si vas con un grupo grande, con 6 personas puedes hacerlo todos más o menos bien. Vamos con el siguiente.
Hace más de 200 años que existe ese convento. Era un lugar sagrado hasta que, un buen día, sin motivo alguno, fue blasfemado hasta tal punto que sus puertas jamás volvieron a ser abiertas. No hace mucho enviamos a 4 hermanas elegidas meticulosamente para que se adentrasen entre sus muros y pudieran devolver la divinidad a ese sitio, tal y como se merece. Pero jamás volvieron a salir. Nada sabemos de las hermanas que se adentraron. Lo único que sabemos es que no consiguieron acabar la misión que se les encomendó. Desde lo más profundo de la Iglesia, tenemos el convencimiento de que necesitamos encontrar a un grupo de personas dispuestas a acabar de una vez por todas con esa maldición. Que Dios esté con todo aquel que se atreva a cruzar el umbral de esa puerta. La Iglesia espera vuestra respuesta. Y bien, como habéis visto, el siguiente Room Escape es Blasfemia, se encuentra en Sant Fruitós de Bages y está hecho por Cindy Escape Box. Vamos a ver qué cuenta la leyenda, y es que la leyenda cuenta que en Sant Fruitós de Bages hay un antiguo convento de más de 200 años que fue profanado y cerrado de forma repentina. Aunque parece abandonado, vecinos aseguran que está maldito. Se oyen gritos, llantos y se ven sombras. Algunos valientes entraron a bendecirlo, pero nunca salieron. Desde entonces, la actividad paranormal ha aumentado. El pueblo necesita nuevos elegidos para romper la maldición. Este escape room, como veis aquí en la ficha, dura 100 minutos, tiene 2 niveles de terror, terror bajo y terror, con lo cual quiere decir que en las dos modalidades seguramente vas a tener visitas. Es un nivel de terror que yo diría que es bastante altito. Hay muchos momentos de oscuridad y realmente si temes a la oscuridad y a los espacios cerraditos, tela, ¿eh? La dificultad es moderada. Esto en la mayoría de escape rooms de miedo es así, porque ya el miedo es una propia dificultad añadida, y está pensado para grupos de 2 a 6 jugadores. Igualmente, si sois un grupo grande de hasta 6, ningún problema, podéis hacerlo perfectamente, aunque como siempre digo, si sois 2, mucho mejor. En cuanto a las puntuaciones también ofrecidas por Escape Collector, vemos que en cuanto a historia tiene un 8,49, es una historia realmente potente. La ambientación un 9,16, y aquí tengo que pararme porque la ambientación de este lugar yo creo que es de las mejores que he visto jamás. Cuando tocas una pared y realmente es piedra y el escenario es real, convierte la experiencia en algo increíble. El espacio del Room Escape Blasfemia, sin lugar a dudas, es de los mejores que te puedes encontrar, más que nada porque es un espacio real y no tocas pladur y bueno, el espacio da mucho miedo y la verdad que es lo mejor. Puzzles un 8,33, tampoco abusan de candados, hay todo tipo de pruebas, hay muchas pruebas de valor, las cuales tienes que ir tú solo separándote del grupo, y esto a mí me encanta porque tienes que ir caminando por la oscuridad a hacer diferentes cosas. Game Master 9,1, es exquisito, las apariciones, los efectos, los sustos, los personajes que te asustan. Estamos en un convento que ha sido maldito. Os podéis imaginar el tipo de apariciones que hay. Monja, 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 monja. Y realmente es una pasada. Terror 8,3, pero bien. Es muy personal. Yo a este de terror personalmente le pondría casi 9 o 10 porque se pasa realmente mal y me encanta. Puntuación total, Escape Collector lo valora con un 8,77. Así que, vistas las monjas,
Vamos con el siguiente. Y vamos con Profana, en Granollers, de Incognit. Vamos a leer de qué va esto, y es que algo oscuro perturba la tranquilidad del antiguo cementerio de Granollers. Sombras, ruidos extraños, sensación de que algo les está mirando, algo les está siguiendo. Reúne a tu grupo para ir a ver al señor Roach y que él os entre en el cementerio. Adentraos para devolver la tranquilidad, sin que lo que está ahí dentro sepa que habéis entrado. Bien, Profana, como he dicho, está en Granollers, está muy cerquita de Barcelona. Dura 90 minutos, tiene 3 modos de terror, con lo cual aquí podéis ir jugando un poquito si queréis ir empezando con esto de los room escapes de miedo. Tiene el modo Profanum, el modo Profanatio y el modo Profana, que es el que da más miedo. Este es difícil, la verdad que a mi grupo nos costó un poquito hacerlo, y esto que somos un grupo con mucha experiencia. Yo tengo unos 20 escape rooms de miedo, pero hay otros jugadores que tienen más de 200, con lo cual somos un grupo ya experimentadito. Y es difícil, más que nada porque tienes pruebas que no son muy intuitivas, tienes pruebas de un montón de tipos, y el espacio es tan increíble que realmente cuesta diferenciar qué es una prueba de lo que no es. Es maravilloso. Y por cierto, también es un espacio que es muy grande, con grupos de hasta 6 personas se puede hacer perfectamente. La historia está valorada en Escape Collector con un 8,18, la ambientación con un 8,95, los puzzles con un 7,81, Game Master 8,21 y Terror 7,68. ¿Veis que está valorado como un escape room notable? Pero yo diría que este escape room tiene ciertos momentos que no voy a entrar en detalles. Obviamente se llama Profana, con lo cual os podéis imaginar un poco que va de profanar tumbas. Y esto en concreto está muy bien hecho, demasiado bien hecho, parece demasiado real. Y el hecho de ir profanando tumbas, quieras que no, al principio impacta muchísimo, luego no te acostumbras porque es igual de desagradable. Juega con todos los sentidos, y realmente es una experiencia que marca mucho. Y el escenario, el lugar del escape room, aparte de ser enorme, es una auténtica pasada, con lo cual no puede faltar este Room Escape. Si te gusta la temática de cementerios, de muertos y quieres jugar con lo prohibidísimo, este escape room puede estar muy bien. Y sigamos con otro escape que no está mal, está Malum, de hecho se llama Malum. Está localizado en el Hospitalet de Llobregat y está hecho por Malum Escape Rooms. Y su historia dice: abandonad toda esperanza quienes aquí entráis. Un mal ancestral habita tras estas puertas. Si es vuestra decisión continuar por este sendero, que Dios se apiade de vuestras almas, porque la oscuridad no tendrá piedad de vosotros. Pero recordad siempre que ella os engaña. Malum, me encanta Malum. Son 90 minutos de escape room, tiene 3 modos, tiene el modo misterio, modo tensión y modo miedo. Sin lugar a dudas, por favor, haced el modo miedo. La dificultad es moderada, no es de los más complicados, pero precisamente porque los momentos de terror son realmente cañeros. Igual, se puede hacer de 2 jugadores hasta 7. Este espacio realmente es grande, hay pruebas que son bastante interactivas y que hacen falta varias personas, con lo cual si sois 7 es perfecto. Las puntuaciones vemos que realmente pues, no destacan ninguna muchísimo, excepto por la ambientación y por el terror. La ambientación en este Room Escape es espectacular, recrea los espacios exteriores de una manera increíble. Digamos que este Room Escape es como las muñecas estas rusas que se van abriendo y que cada vez te va sorprendiendo más, que hay una dentro de otra. Es algo así. No eres consciente del espacio que hay hasta el final de esta experiencia. Es realmente imperdible, sí o sí tienes que hacerlo. Está en el Hospitalet de Llobregat, por cierto, no sé si lo he comentado. Y la verdad que la interacción con el Game Master es exquisita, así como los diferentes elementos que dan miedo. Entras a una casa pues que ha pasado algo obviamente turbio, demoníaco, y la experiencia es increíble, la verdad que sí. Tiene momentos muy graciosos, de hecho es de estos escape rooms que te crean ciertos momentos
muy divertidos con los amigos, donde hay que cooperar para hacer algo y si la cooperación no es buena, se desata el caos en la sala, y cuando fui con mi grupo de Roomscapes se desató el caos y fue un momento realmente increíble. Malum no os lo podéis perder. El nivel de miedo ya es algo más elevadito, y especialmente en las pruebas de valor. Cuidado con las pruebas de valor, porque son estas típicas pruebas que haces tú solo y que se te quedan aquí grabaditas y que nunca dirías que harías ciertas cosas que yo he hecho en Malum. Exquisito. No está Malum, no está Malum. Está bien. Y terminamos el ranking de hoy con la Isla de las Muñecas, localizado en Sant Fruitós de Bages, igual también por Cindy Escape Box. Vamos a ver su historia una vez visto el tráiler, y es que en esta exposición, Alexander Hertz, gerente del Museo Tenebrae, ha conseguido reunir las más perturbadoras muñecas de la legendaria Islas de las Muñecas de México. Es un caso real, aviso. Cada una, desgastada por el tiempo, guarda un misterio en su mirada vacía y rota. Estas figuras fueron colgadas en su origen como tributo a un espíritu inquieto, y ahora, en nuestro museo, invitan a los visitantes a presenciar lo inexplicable. La atmósfera es densa, como si algo más las acompañara en su inmovilidad, esperando a ser descubierto por aquellos que se atrevan a mirar demasiado cerca. Es un roomscape muy particular, el espacio es maravilloso, recrea igualmente espacios exteriores, que es de lo más complicado, de una manera maravillosa. Son 90 minutos de miedo. Solo hay un modo de terror, que es el modo terror, como estáis viendo. La dificultad es moderada y está recomendado para 2 a 6 jugadores. Yo este escape room lo hice con mi grupo de 6 jugadores y no os lo recomiendo para 6. Intentad, si sois 6 personas, hacer 3 y 3, porque digamos que el miedo se reduce bastante. Que lo pasé fatal y grité como un loco, pero si somos grupos pequeñitos, en este lugar será mucho mejor. Tiene espacios muy diferenciados, muy bien recreados. La tematización de este roomscape es maravillosa. Se llama la Isla de las Muñecas y, en efecto, permite recrear una isla tal cual es, en absolutamente todo. Mires hacia donde mires, los materiales, el ambiente, el suelo, la temperatura, todo está muy bien hecho. La verdad que realmente viajas. En cuanto a historia, vamos a ver las puntuaciones igualmente de Escape Collector. Pues un 8,94, es una historia real, que lo puedes buscar por internet, el caso de la Isla de las Muñecas de México. La ambientación 9,47, nada que decir, es que es de 10. Los puzzles son de 8,86, me encantaron, hay mucha variedad, muchos tipos de pruebas. Candados creo que no recuerdo casi ni uno, o uno o dos, y tenían sentido para qué se tenían que utilizar. Game Master 9,04, Game Master maravilloso, maravilloso, tanto dentro de la partida como fuera de ella. Pudimos hablar con él y la verdad que es una persona encantadora. Terror 7,63. Aquí sí que es verdad que el miedo es algo inferior a lo que quizás pues puede ser otros roomscapes, pero vaya, que las apariciones de el espíritu que te visita mientras estás intentando investigar qué ha pasado en esta isla, pues son bastante persistentes y de maneras muy bien hechas, con impactos muy bien hechos, y la puntuación total es de un 9. Es un escape room que es excelente, es de los mejores valorados que hay en Barcelona y es de mis favoritos, y precisamente por esto te lo estoy contando.
La Isla de las Muñecas no te lo puedes perder, y yo te recomiendo que ya que vas a San Fruitós de Bages, hagas también el otro escape room que tienen, el de Blasfemia, porque la verdad que son dos escape rooms que son de la misma compañía, que son impresionantes, tienen una calidad brutal y merece la pena hacer el viaje hasta allí, si es que eres de algo más lejos de este lugar. Vale mucho la pena ir a hacer estas dos experiencias porque son maravillosas. Y hasta aquí la primera parte de los 10 escape rooms de Barcelona de miedo que te recomiendo. Estos escape rooms, tengo que aclarar, no es que sean los 10 mejores de Barcelona, son mis 10 mejores. Quiere decir que son room escapes que he hecho. Si algún escape room que has hecho tú o que consideras que está muy valorado no está en esta lista, una de dos. O lo haré en el próximo vídeo que tienes que ver suscribiéndote al canal, o no lo he visitado todavía y no te lo puedo recomendar. Con lo cual, sí, tengo en cuenta las opiniones genéricas de los room escapes, pero también mi punto de vista. Así que estos son, anótalos bien, los 5 room escapes que yo te recomiendo para celebrar este Halloween o durante todo el año, porque yo me paso el año entero haciéndolos por la zona de Barcelona. Espero que te haya gustado el vídeo, que me dejes en los comentarios qué escape room recomiendas, ya no solo de Barcelona, sino de toda España, que sea de miedo. Déjamelo en los comentarios y nos leemos y nos recomendamos otros room escapes. Sea como sea, nos veremos en la siguiente aventura, en PortAventura, en Horrorland, en algún room escape, quién sabe. Lo que no hay duda es que será aquí, en el centro del universo. ¡Hasta la próxima! ¡Boo!